La llamaban bicho raro. No sabían que era una leyenda de la lucha callejera. Patricia Ríos llevaba exactamente 3 semanas en el Instituto Cervantes cuando se dio cuenta de que había cometido un terrible error al pensar que este instituto sería diferente. A los 17 años era alta y delgada, con un pelo rizado y rojizo que parecía tener vida propia, piel pálida cubierta de pecas y unas gafas de montura gruesa que se le resbalaban constantemente por la nariz. Su ropa nunca le quedaba bien del todo, ropa heredada de su prima mayor que le quedaba holgada en algunos sitios y apretada en otros, y tenía la costumbre de encorvar los hombros como si intentara desaparecer. Los pasillos del Instituto Cervantes bullían con la energía adolescente habitual, pero Patricia se movía por ellos como un fantasma, agarrando su mochila desgastada y manteniendo la mirada baja. Se había cambiado aquí después de que su madre consiguiera un nuevo trabajo al otro lado de la ciudad, dejando atrás el pequeño colegio concertado donde había logrado pasar desapercibida durante 4 años. Aquí todo era diferente, más grande, más ruidoso, más peligroso. «Mira por dónde vas, bicho raro». La voz pertenecía a David Martínez, un chico corpulento de último curso con el pelo moreno perfectamente peinado y la clase de seguridad en sí mismo que da el no haber sido nunca desafiado. Patricia le había dado un golpe sin querer al intentar abrirse paso por el concurrido pasillo entre la 3ª y la 4ª hora, y sus libros se habían esparcido por el suelo encerado. «Lo siento», murmuró, arrodillándose para recoger sus cosas. Otros estudiantes la esquivaban, algunos riéndose disimuladamente, otros ignorando la escena por completo. El amigo de David, Javier Jiménez, un chico alto y rubio con ojos azules fríos y una sonrisa burlona perpetua, pateó uno de los libros de texto de Patricia más lejos por el pasillo. «Uy», dijo con falsa sinceridad, «qué torpe soy». La tercera integrante de su grupito, Ana Pérez, Patricia hizo una mueca ante la ironía de que la chica popular compartiera el apellido de soltera de su madre. Estaba de pie con los brazos cruzados, sus uñas perfectamente manicuradas, golpeando su chaqueta de marca. «Madre mía, ¿qué lleva puesto?», dijo Ana lo suficientemente alto para que la mitad del pasillo la oyera. «¿Ha comprado en el contenedor de una tienda de segunda mano?». Las mejillas de Patricia ardían mientras gateaba tras sus pertenencias esparcidas. Podía oír los susurros que empezaban, ver cómo sacaban los móviles para grabar su humillación. Esto era exactamente lo que había estado intentando evitar. «Mantén la cabeza baja», le había dicho siempre su madre. «No llames la atención. No les des una razón para que se fijen en ti». Pero se habían fijado de todas formas. Sonó el timbre y el pasillo empezó a despejarse. Patricia por fin consiguió recoger sus libros, con las manos temblando ligeramente mientras los metía de nuevo en su mochila. David hacía tiempo que se había ido, pero aún podía oír la risa de Ana resonando en las taquillas. En la clase de química, Patricia se dejó caer en su asiento habitual al fondo de la clase. Su compañero de laboratorio, un chico callado llamado Marcos, le dirigió una mirada de compasión, pero no dijo nada. Nadie decía nunca nada. Esa era la regla tácita. No te involucres, no causes problemas, no te conviertas tú mismo en un objetivo. El acoso había empezado poco a poco. Comentarios susurrados sobre su aspecto, su ropa, su forma de caminar. Luego pasó a choques accidentales en el pasillo, desapariciones misteriosas de su almuerzo, notas anónimas pegadas a su taquilla llamándola con nombres que prefería no repetir. David parecía disfrutar especialmente haciéndole la vida imposible, y Javier y Ana siempre estaban dispuestos a unirse o a proporcionar público. Lo que no sabían
Lo que nadie en el Instituto Cervantes sabía era que Patricia Ríos no era solo una estudiante nueva y rara que intentaba sobrevivir al instituto. Durante los últimos 8 años había estado entrenando artes marciales mixtas en un gimnasio clandestino de su antiguo barrio. Su entrenador, un exmarine llamado Emilio Santos, la había tomado bajo su protección cuando tenía 9 años y le había enseñado no solo a pelear, sino cuándo pelear. La violencia no es la respuesta a todo, chavalina, había dicho siempre Emilio, con sus manos llenas de cicatrices, agarrando los guantes de foco mientras Patricia practicaba sus combinaciones. Pero cuando alguien intenta hacerte daño a ti o a alguien que te importa, más te vale estar preparado para defenderte. El truco está en saber la diferencia entre defenderse y atacar. Patricia había ganado 3 torneos amateur antes de cumplir los 16, luchando con el apodo de Rayo Rojo por su devastadora velocidad y su movimiento característico. Una combinación rapidísima de jabs, seguida de un gancho de derecha demoledor. Pero nunca se lo había contado a nadie en el instituto. La lucha era su mundo secreto, separado de la cuidadosa invisibilidad que mantenía en todas partes. Su madre ni siquiera sabía lo de los torneos. Pensaba que Patricia iba al gimnasio para hacer ejercicio y ganar confianza en sí misma. Si supiera que su hija en realidad estaba peleando con otros chavales en rings rodeados de multitudes gritando, probablemente le daría un infarto. Así que Patricia aguantaba. Se alejaba de las confrontaciones, ignoraba las burlas y contaba los días que faltaban para la graduación. Se decía a sí misma que era lo más maduro, lo más inteligente. Meterse en peleas solo empeoraría las cosas. Pero David Martínez estaba haciendo que esa filosofía fuera cada vez más difícil de mantener. Fue un martes por la mañana cuando las cosas finalmente llegaron a un punto crítico. Patricia estaba sentada sola en la cafetería, picoteando su bocadillo e intentando terminar sus deberes de cálculo, cuando David y su grupo aparecieron en su mesa como una nube de tormenta. «Vaya, vaya, vaya», dijo David, deslizándose en el asiento frente a ella sin ser invitado. «Si no es el bicho raro en persona, ¿qué hay para comer hoy? Parece tristeza con una guarnición de patetismo». Javier y Ana lo flanqueaban, creando un semicírculo de hostilidad que hacía que Patricia se sintiera atrapada. Mantuvo la mirada en sus deberes, con el lápiz moviéndose constantemente por la página, aunque ya no podía concentrarse en los números. «Te estoy hablando, bicho raro», dijo David, alzando la voz. Otros estudiantes empezaban a girarse y a mirar, intuyendo drama. «Es de mala educación ignorar a la gente cuando intenta ser amable». «Solo estoy intentando comer mi almuerzo», dijo Patricia en voz baja, sin levantar la vista. «Oh, habla», Ana aplaudió con sorna. Empezaba a pensar que a lo mejor eras muda, además de todo lo demás. David se estiró por encima de la mesa y le dio un golpe al bocadillo de Patricia, haciendo que trozos de pavo y lechuga se esparcieran por sus deberes. «Uy», dijo, haciéndose eco de la disculpa falsa favorita de Javier. «Parece que has hecho un desastre. Más vale que lo limpies». Las manos de Patricia se cerraron en puños bajo la mesa, pero se obligó a mantener la calma. Podía sentir cómo se aceleraba su ritmo cardíaco, la familiar descarga de adrenalina que precedía a una pelea. Pero esto no era el ring, esto era el instituto, y aquí había reglas, consecuencias. Empezó a recoger los trozos de su bocadillo con movimientos cuidadosos y controlados. A su alrededor, la cafetería se había quedado en silencio, salvo por los susurros excitados de los estudiantes que intuían que algo grande estaba a punto de suceder. «¿Sabes lo que pienso?», continuó David, animándose con su público. «Creo que no solo tienes un aspecto raro, creo que probablemente también eres rara en otros aspectos. Por ejemplo, ¿qué clase de bicho raro se cambia de instituto a mitad de segundo de bachillerato?
¿De qué estabas huyendo? La mandíbula de Patricia se tensó, pero siguió limpiando el desastre, depositando la comida estropeada en su bandeja. A lo mejor la echaron, sugirió Javier con una sonrisa. A lo mejor era demasiado bicho raro incluso para su antiguo instituto. O a lo mejor, añadió Ana con falsa preocupación, hizo algo realmente loco, como hacer daño a alguien. Ya sabes que los callados siempre son los más peligrosos. Eso tocó más de cerca de lo que Patricia quería admitir. Recogió sus libros y empezó a levantarse, dispuesta a escapar antes de que las cosas empeoraran, pero David fue más rápido. Se estiró y le agarró la muñeca con un agarre lo suficientemente fuerte como para hacerle daño. ¿A dónde crees que vas?, preguntó. Aún no hemos terminado de hablar. Por un momento, el entrenamiento de Patricia entró en acción. Podía romper el agarre de David de 3 formas diferentes sin siquiera pensarlo. Podía tenerlo en el suelo en menos de 5 segundos, jadeando y preguntándose qué demonios acababa de pasar. La memoria muscular estaba ahí, las técnicas grabadas en su sistema nervioso a través de años de repetición. Pero no lo hizo. En lugar de eso, miró a David a los ojos por primera vez desde que se había sentado y dijo en voz baja, «Suéltame». Algo cruzó el rostro de David. Sorpresa, tal vez, o el reconocimiento de que podría haberse pasado de la raya. Pero con Javier y Ana mirando, con media cafetería observando abiertamente, no podía echarse atrás sin perder la cara. «Oblígame», dijo, apretando su agarre. Patricia lo miró fijamente durante un largo momento y David sintió algo frío recorrer su espina dorsal. Había algo en sus ojos verdes que nunca había visto antes. Algo que le hizo preguntarse de repente si a lo mejor esto no había sido tan buena idea. Entonces Patricia sonrió, y no era la sonrisa nerviosa y apologética que estaba acostumbrado a ver en ella. Era algo completamente diferente. «Vale», dijo simplemente. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 4 segundos, aunque a todos los que lo vieron les pareció a cámara lenta. Patricia giró su muñeca de una forma que rompió el agarre de David al instante, el movimiento tan suave y practicado que parecía casi sin esfuerzo. Al mismo tiempo, le agarró el pulgar y lo dobló hacia atrás en un ángulo que le hizo jadear y echarse hacia atrás. David se encontró medio de pie, doblado sobre la mesa en un ángulo incómodo, con la mano retorcida en el agarre de Patricia. El dolor era agudo e inmediato, pero más que eso, de repente era consciente de que ella tenía el control absoluto. Podía romperle el pulgar con un simple giro de su muñeca, y ambos lo sabían. «Te lo pedí amablemente», dijo Patricia, con la voz aún baja, pero con un tono que hizo que Javier y Ana retrocedieran instintivamente. «Ahora te lo estoy diciendo, no me toques nunca más». Soltó su mano y David tropezó hacia atrás, acunando su pulgar dolorido contra su pecho. A su alrededor, la cafetería se había quedado completamente en silencio, salvo por el zumbido de las máquinas expendedoras y el lejano traqueteo de los platos de la cocina. Patricia recogió su bandeja y se alejó, dejando a David mirándola con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido miedo. Tiró su almuerzo a la basura y salió de la cafetería sin mirar atrás, consciente de que todos los ojos de la sala la seguían. Durante el resto del día, Patricia no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. Había cruzado una línea, mostrado un atisbo de quién era realmente bajo la cuidadosa fachada de invisibilidad torpe. Estudiantes con los que nunca había hablado la miraban de forma diferente, y podía sentir los ojos de David sobre ella cada vez que se cruzaban en el pasillo. Debería haberse sentido culpable, tal vez, o preocupada por las consecuencias. En lugar de eso, sintió algo que no había experimentado en semanas: alivio.
Esa tarde, Patricia fue a su antiguo gimnasio por primera vez desde que se había cambiado de instituto. Emilio le echó un vistazo a la cara y asintió hacia el saco pesado sin decir una palabra. Pasó una hora descargando su frustración en el cuero, sus combinaciones nítidas y potentes, cada golpe llevando el peso de semanas de ira reprimida. ¿Te sientes mejor?, preguntó Emilio cuando finalmente se detuvo, con el sudor goteando por su cara. Creo que la he fastidiado, dijo Patricia, quitándose los guantes. ¿Qué ha pasado? Le contó lo de David, lo de la cafetería, lo de la mirada en sus ojos cuando le había agarrado la mano. Emilio escuchó sin interrumpir, con expresión pensativa. Podrías haberle hecho daño, dijo cuando terminó. Quería. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. Emilio le tendió una toalla. Mira, chavalina, llevo entrenando a luchadores 20 años. Puedo decirte que saber pelear y saber cuándo pelear son dos habilidades completamente diferentes. Hoy lo has hecho bien. No lo parece. Eso es porque no eres un matón, dijo Emilio. Los matones disfrutan haciendo daño a la gente. Tú no. Pero eso no significa que tengas que ser una víctima tampoco. Patricia asintió, pero no pudo sacudirse la sensación de que había empezado algo que podría no ser capaz de controlar. Tenía razón. A la mañana siguiente, David la estaba esperando en su taquilla. Esta vez, había traído refuerzos. No solo a Javier y Ana, sino a otros 3 chicos de último curso que Patricia no reconocía. Formaron un círculo alrededor de ella mientras abría su taquilla, su presencia intimidante sin ser abiertamente amenazante. «Tenemos que hablar», dijo David. Su pulgar estaba envuelto en un pequeño vendaje, se dio cuenta Patricia. «Te escucho», respondió ella, sin darse la vuelta. «Lo que hiciste ayer fue bonito», dijo. «Muy bonito. Pero me avergonzaste delante de todo el instituto, y eso no es algo que pueda dejar pasar así como así». Patricia cerró su taquilla y finalmente se giró para encararlo. David intentaba proyectar confianza, pero ella podía ver la incertidumbre en sus ojos. Ya no estaba seguro de lo que era capaz de hacer, y eso lo hacía peligroso de una forma diferente. «Yo no te avergoncé», dijo Patricia con calma. «Te avergonzaste tú solo». Javier dio un paso adelante, con los puños cerrados. «¿Quién te crees que eres para hablarle así a David?» «Soy alguien que solo quiere que la dejen en paz», respondió Patricia. «Es lo único que he querido siempre». «Pues mala suerte», dijo Ana con desprecio. «Hiciste esto personal cuando decidiste ponerte en plan kung fu con David. Ahora te toca lidiar con las consecuencias». Patricia miró alrededor del círculo de rostros hostiles y sintió una calma familiar apoderarse de ella. Este era el momento entonces, el momento sobre el que Emilio siempre le había advertido, cuando alejarse ya no era una opción. «¿Qué consecuencias?», preguntó. David sonrió, pero no le llegó a los ojos. «Después de clase, el aparcamiento de detrás del gimnasio, tú y yo, 1 contra 1, arreglamos esto como es debido. Y si no aparezco, entonces haremos de tu vida un infierno hasta que te gradúes», dijo David. «Y créeme, somos creativos cuando queremos serlo». Patricia consideró sus opciones. Podía contárselo a un profesor, pero eso solo empeoraría las cosas a la larga. Podía hacer que su madre la cambiara a otro instituto, pero la amenaza de David la seguiría a todas partes. O podía aparecer y acabar con esto de una vez por todas. «Bien», dijo, «después de clase». David parpadeó, claramente sin esperar que aceptara tan fácilmente. «Bien», repitió, intentando recuperar la compostura. «No te acobardes». El grupo se dispersó, dejando a Patricia sola junto a su taquilla. A su alrededor, los estudiantes susurraban y miraban. La noticia de la próxima pelea ya se estaba extendiendo por las redes sociales del instituto.
Patricia recogió sus libros y se dirigió a la primera hora, intentando ignorar la charla excitada que la seguía por el pasillo. La noticia de la pelea se extendió más rápido de lo que Patricia había esperado. Para la hora del almuerzo, parecía que todo el instituto sabía del enfrentamiento programado para después de clase. Los estudiantes se le acercaban durante todo el día, algunos ofreciéndole consejos, otros solo queriendo echar un vistazo más de cerca a la chica que de alguna manera había conseguido intimidar a David Martínez. Patricia intentó concentrarse en sus clases, pero su mente seguía desviándose hacia lo que se avecinaba. Nunca había peleado fuera del ring antes, nunca había tenido que lidiar con la posibilidad de consecuencias reales más allá de perder un combate. Si hacía daño grave a David, podrían expulsarla, arrestarla, tal vez incluso demandarla. Pero si se contenía demasiado, podría ser ella la que acabara herida. El timbre final sonó a las 3:15 y Patricia se dirigió hacia el aparcamiento de detrás del gimnasio. Ya se había reunido una multitud, formando un círculo en el espacio de asfalto entre el gimnasio y la valla metálica que separaba el instituto del barrio residencial de más allá. Alguien incluso había colocado un teléfono para grabar la pelea, con la luz roja de grabación parpadeando como un ojo diminuto. David ya estaba allí, rodeado de su grupo habitual, más varios otros estudiantes que Patricia no conocía. Se había cambiado la ropa del instituto por una camiseta de tirantes y vaqueros, esperando claramente que esto fuera una pelea seria. Cuando vio acercarse a Patricia, se adentró en el centro del círculo. «No estaba seguro de si aparecerías», gritó. Patricia caminó hasta el lado opuesto del círculo, quitándose la mochila y entregándosela a Marcos, que de alguna manera había terminado a su lado. «Dije que lo haría». «Sí, bueno, decir y hacer son dos cosas diferentes», respondió David, rebotando sobre los dedos de los pies como un boxeador. «Para que quede claro cuáles son las reglas aquí, esto es entre tú y yo, sin armas, sin ayuda de amigos. Seguimos hasta que uno de los dos se rinda o no pueda levantarse». Patricia asintió, recogiéndose el pelo en una coleta apretada. «Me parece justo». David se crujió los nudillos y sonrió. «No te preocupes, bicho raro. Intentaré no estropear demasiado esa carita bonita». La multitud se rió, pero Patricia notó que sonaba forzado. Los estudiantes reunidos a su alrededor parecían más nerviosos que excitados ahora que el momento había llegado de verdad. Se preguntó cuántos de ellos habían visto alguna vez una pelea real. No solo la violencia cuidadosamente coreografiada de las películas y la televisión. «¿Preparada?», preguntó David, levantando los puños. Patricia se colocó en su postura de lucha, con el peso equilibrado sobre las puntas de los pies, las manos sueltas a los lados. Era una postura que Emilio le había inculcado miles de veces, diseñada para parecer engañosamente casual, a la vez que estaba perfectamente posicionada para el ataque o la defensa. David se abalanzó hacia adelante sin previo aviso, lanzando un golpe salvaje dirigido a la cabeza de Patricia. Para los estudiantes que observaban, su puñetazo parecía rápido y potente. Para Patricia, que había pasado años entrenando con luchadores experimentados, podría haber sido a cámara lenta. Se hizo a un lado, dejando que el puño de David silbara junto a su oreja y clavó su mano derecha en sus costillas con precisión quirúrgica. El sonido de sus nudillos conectando fue como el de un bate de béisbol golpeando una sandía, y David se dobló con un jadeo que se oyó claramente en el repentino silencio. Patricia retrocedió, esperando a que se recuperara. Podría haber seguido con una rodilla en su cara o un codazo en la parte posterior de su cuello, pero no se trataba de hacerle daño grave. Se trataba de dejar las cosas claras. David se enderezó, con la cara roja y la respiración dificultosa.
Miró a Patricia con algo parecido al respeto y por un momento pensó que podría suspenderlo. En lugar de eso, volvió a por ella, esta vez con más cautela. Lanzó una combinación de puñetazos que habría abrumado a la mayoría de los estudiantes de instituto, pero Patricia se deslizó y se movió alrededor de ellos como el agua fluyendo alrededor de las rocas. Sus movimientos eran fluidos y económicos, sin desperdiciar energía, mientras hacía que David pareciera torpe y desequilibrado. Cuando vio su oportunidad, Patricia atacó. Un rápido jab al plexo solar de David lo dobló, y un uppercut que frenó en el último segundo aún tuvo la fuerza suficiente para echar su cabeza hacia atrás y hacerlo caer de rodillas. David se arrodilló sobre el asfalto, jadeando, con sangre goteando de su labio partido. A su alrededor, la multitud estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de los teléfonos grabando y el lejano zumbido del tráfico en la calle más allá de la valla. «Quédate abajo», dijo Patricia en voz baja, con la voz clara en la quietud. David la miró, y por primera vez desde que lo conocía, vio algo más que arrogancia en sus ojos. Había miedo allí, sí, pero también comprensión. Empezaba a darse cuenta de lo superado que estaba. Pero el orgullo es algo poderoso, especialmente cuando tienes 17 años y tu reputación está en juego delante de medio instituto. David se esforzó por ponerse de pie, tambaleándose ligeramente pero levantando los puños de nuevo. «No he terminado», murmuró a través de su labio hinchado. Patricia suspiró. «Sí, lo has hecho». Lo que sucedió a continuación duró unos 10 segundos, pero esos 10 segundos redefinieron todo lo que cualquiera en el Instituto Cervantes pensaba que sabía sobre Patricia Ríos. David lanzó otro puñetazo y Patricia atrapó su muñeca, la retorció y usó su propio impulso para lanzarlo por encima de su cadera en un perfecto lanzamiento de judo. David golpeó el asfalto con fuerza, el impacto expulsando el aire de sus pulmones. Antes de que pudiera recuperarse, Patricia estaba sobre él, con su rodilla presionando contra su pecho, su mano alrededor de su garganta en un agarre que era firme, pero no lo suficientemente apretado como para cortar su suministro de aire. «Te dije que te quedaras abajo», repitió, con la voz aún baja pero con un tono que hizo que varios estudiantes de la multitud dieran un paso atrás. David la miró fijamente, completamente indefenso, y Patricia pudo ver el momento exacto en que su visión del mundo cambió. No era la estudiante nueva, rara y torpe a la que había estado atormentando durante semanas. Era algo completamente diferente, algo peligroso que había estado escondido a plena vista. «¿Te rindes?», preguntó Patricia. David asintió frenéticamente y Patricia lo soltó, levantándose y retrocediendo. David rodó sobre su costado, tosiendo y jadeando, con su cara convertida en un mapa de moretones y cortes que tardarían semanas en curarse. Patricia miró alrededor del círculo de rostros sorprendidos que la miraban. Algunos de los estudiantes parecían asustados, otros impresionados, pero todos la veían claramente por primera vez. «¿Alguien más?», preguntó. Javier y Ana, que habían estado tan ansiosos por apoyar a David cuando empezó la pelea, ahora estaban lo más lejos posible de la acción. Ninguno de los dos la miró a los ojos. Patricia recogió su mochila y caminó hacia el borde del círculo. La multitud se apartó ante ella como si llevara una enfermedad contagiosa, con los estudiantes tropezando entre sí para apartarse de su camino. «¡Patricia!», gritó alguien detrás de ella. Se giró para ver a Marcos trotando para alcanzarla, con la cara enrojecida por la excitación. «Eso ha sido increíble», dijo cuando la alcanzó. «¿Dónde has aprendido a pelear así?» «Por ahí», respondió Patricia, colocándose la mochila sobre los hombros.
Caminaron juntos hacia la entrada principal del instituto, dejando atrás a la multitud que aún estaba llena de conmoción y excitación. David estaba sentado ahora, con Javier y Ana atendiéndolo, pero Patricia podía sentir sus ojos en su espalda mientras se alejaba. Los días siguientes en el Instituto Cervantes fueron diferentes a todo lo que Patricia había experimentado. Los estudiantes que nunca le habían dedicado una segunda mirada ahora sentían respetuosamente cuando se cruzaban con ella en el pasillo. Los comentarios susurrados sobre su aspecto cesaron por completo, reemplazados por especulaciones asombradas sobre sus antecedentes en la lucha. David regresó al instituto el jueves con una cara que parecía haber sido golpeada por un camión, pero le dio a Patricia un amplio margen y no hizo contacto visual. Javier y Ana parecían haber encontrado nuevos intereses que no implicaban atormentar a estudiantes nuevos, y la pequeña estructura de poder que había hecho miserable la vida de Patricia se derrumbó casi de la noche a la mañana. Pero tal vez el cambio más sorprendente fue en la propia Patricia. Ya no encorvaba los hombros, ni mantenía la mirada en el suelo cuando caminaba por el instituto. Se sentaba donde quería en la cafetería, participaba en los debates de clase y se comportaba con una confianza tranquila que parecía irradiar desde dentro. El viernes por la tarde, mientras Patricia metía libros en su taquilla, oyó pasos detrás de ella. Se giró y vio a David de pie allí, con las manos metidas en los bolsillos, su cara aún mostrando la colorida evidencia de su encuentro. «Quería hablar contigo», dijo, con la voz apagada. Patricia esperó, sin decir nada. «Te debía una disculpa», continuó David. «Lo que te hice, lo que te hicimos, no estuvo bien. Lo sé ahora». «¿Por qué?», preguntó Patricia. «¿Por qué lo hiciste?». David se quedó callado durante un largo momento, mirando al suelo. «No lo sé», dijo finalmente. «Porque podía, supongo, porque me hacía sentir poderoso, meterme con alguien que no podía defenderse». La miró. «Excepto que tú sí podías defenderte. Simplemente elegiste no hacerlo, hasta que no tuve otra opción». «Sí», David asintió. «Mira, no te estoy pidiendo que me perdones ni nada. Solo quería que supieras que lo siento y que no volverá a suceder». Patricia estudió su cara, buscando signos de engaño, pero solo vio remordimiento genuino. «Vale», dijo simplemente. David se giró para irse, luego se detuvo. «¿Puedo preguntarte algo?». Patricia asintió. «¿Dónde aprendiste a pelear así?». Patricia sonrió, y esta vez era la de verdad, cálida y genuina. «Por ahí», dijo. David casi le devolvió la sonrisa. «Vale. Bueno, te veré por ahí, Patricia». «Te veré por ahí, David». Mientras Patricia salía del Instituto Cervantes aquel viernes por la tarde, reflexionó sobre todo lo que había cambiado en solo una semana. Pensó en las palabras de Emilio sobre saber cuándo pelear y cuándo alejarse, sobre la diferencia entre defenderse y convertirse en un matón. Había encontrado su límite, el punto en el que alejarse ya no era una opción, y lo había cruzado con propósito y control. Y lo que es más importante, lo había cruzado sin perderse a sí misma en el proceso. Patricia Ríos ya no era la estudiante nueva, asustada e invisible que intentaba sobrevivir hasta la graduación. Era exactamente quien siempre había sido por debajo, una luchadora, una protectora, alguien que se defendería a sí misma y a los demás cuando fuera necesario. Y todo el mundo en el Instituto Cervantes lo sabía ahora.